Hoy está con nosotros Eduardo González Viaña. Bueno, Eduardo es un autor internacionalmente reconocido y de vasta producción y en general pues muy meritorio, ¿no? De modo que no tengo que florearlo para que ustedes aprecien la valía del que me acompaña en esta oportunidad. Su último libro se titula Hablar con la Santa Muerte. Es una publicación de la Universidad a la Peruana. De modo que sencillamente le doy la más cordial bienvenida a Eduardo. Y me voy a permitir hacer algunas consideraciones muy generales sobre esta obra, ¿no? Bueno, Eduardo, como ustedes saben, bueno, para los que han leído otras obras de él, tiene una prosa fácil y correntía, y en este caso las tramas son interesantes y los diálogos fluidos. Pero sí, esta vez, y sin duda, por influjo de la sociedad informática y la era digital, esta vez, en esta colección de relatos, ninguno de los personajes es memorable. Y creo que eso se relaciona, repito, con el ambiente que vivimos o que sufrimos, ¿no? Estamos en plena videocracia y en una época en que todo eso tiende a ser light, o sea, todo es ligerito, todo es livianito, ¿no? Todo es estereotipado y olvidable, ¿no? Entonces, este libro, y quizá pues Eduardo no es que sea esto un reflejo de época, sino que él deliberadamente lo ha hecho así, bueno, ya después lo aclarará. Pero entonces este libro es un reflejo de la época videocrática en la que estamos, ¿no? Los aciertos metafóricos, que no son pocos, hablan por sí mismos. Por ejemplo, aquí tengo uno, en la página 56, que dice: abierta y arrabalera la falda negra de su esposa mostraba al mundo los palpitantes volúmenes de su carne extensa y puritana, ¿no? No, muy buena la metáfora, ¿no? Después he notado que para denotar incertidumbre o duda, la expresión preferida de Eduardo es a lo mejor. Dice también ocasionalmente, quizás, siempre con S, nunca la forma etimológica que es sin S, dice también acaso, tal vez, y posiblemente, ¿no? Pero eso sumará pues un 20% de veces, ¿no? Pero en el 80% de casos dice, a lo mejor en el sentido moderno de esta expresión, que rige desde el 1950 aproximadamente, y nunca en el sentido antiguo, que es el sentido que se echa de ver, por ejemplo, en autores como Manuel González Prada, Yerobi, y otros autores de la época, ¿no? Que decían a lo mejor en el sentido antiguo. Ese sentido ya no rige ahora, ¿no? Vallejo también dice a lo mejor soy otro, ¿no? Hay un poema muy conocido de Vallejo. Bien, entonces yo, para comenzar, recomiendo, ¿no? Este libro. Además, vean, yo me fijo mucho en las cosas formales. Cuando Eduardo tiene que usar la expresión verbal, darse cuenta de qué, ¿no? Siempre usa la preposición. Y solo una vez, creo, o dos, una sola vez, se olvida de la preposición, pero siempre en todos los casos dice, me di cuenta de qué, que es la forma correcta, ¿no? Y propia, ¿no? La mayor parte de la gente omite la preposición, pero eso es incorrecto. Y así tiene una serie de otros usos que son realmente meritorios, ¿no? Sobre todo en esta época, como decía hace 100 años o más, Ángel Ganive, decía, hace 100 años, decía, la lengua castellana es una capa que la mayoría lleva arrastrando. Bueno, esta prosa de González Viaña no es una capa que la lleva arrastrando, no, es una prosa cuidada, esmerada, y eso está bien, pues es una época donde ahora la gente escribe como sea, ¿no? Bien, eso en general. Ahora, en particular, quiero someter a la consideración de mi invitado lo siguiente. Fíjate, Henri Barbusse, famoso escritor francés de los siglos XIX y XX, vivió a caballo
entre esos siglos, decía que lo terrible no es la muerte, sino cómo nos la imaginamos. Nosotros nos imaginamos a una muerte que vive, es la muerte viviente, ¿no? Nos la figuramos como un esqueleto con guadaña, y con esa guadaña ciega el hilo de la vida, ¿no? Esa es la muerte que nos imaginamos, lo cual es un contrasentido, pues, ¿no? Porque la muerte, en sentido estricto, es el término o la cesación de la vida, ¿no? Entonces, imaginarte a una muerte actuante, ¿no? Bueno, es pensar, por ejemplo, para remontarnos a lo nuestro, es pensar pues en la carcancha mochica, ¿no es cierto? Que son esos muertos animados, ¿no? Hay una serie de representaciones de carcanchas, ¿no? Que son unos muertos que viven, ¿no? Bueno, yo esto lo explico, después puedo desarrollarlo, pero por supuesto tienes tú que explicármelo. Yo esto lo explico, mi explicación es culta y no sé si es válida enteramente, pero yo esto lo explico como un oxímoron, ¿no? Para mí la muerte que vive es un oxímoron y podemos hablar después de eso. Pero lo importante es lo que tú tengas que decir. Claro. Para mí la muerte es diferente según cada cultura, Ya. incluso según cada idioma. En el inglés, death no tiene género. En nuestro castellano es la muerte, tiene género femenino. En el inglés, además, es representada por un hombre, este hombre que va cegando cabezas. En nuestro castellano, y sobre todo en la América Latina, la muerte es más bien una mujer, ¿no? Y evoca algunas divinidades del panteón mexicano o del panteón andino. En el caso del panteón mexicano, la Santa Muerte está rápidamente ocupando lugares que tenía la Virgen de Guadalupe. Ya, por su parte, acá la muerte no es ese ente terrorífico, por lo menos en los grupos que yo he conocido, ¿no? Que conozco. No es ese ente terrorífico, es más bien una mujer, y así está representado en mis libros. Es una mujer dulce, bella, vestida a veces de negro, pero vestida siempre muy elegantemente. Y entonces mi libro tiene que ver con eso. A propósito de lo que dices, estoy recordando lo que manifestaba Hemingway. Decía, la muerte es la gran prostituta porque se acuesta con todo el mundo. Continúa. Claro, y la muerte que se encuentra acá en algunos de mis cuentos, no tiene por qué saberlo todo. Es una persona que se puede olvidar, está personificada, como tú decías, ¿no? Que se puede olvidar incluso de algunas de las personas a quienes le toca llevar. Por ejemplo, en uno de esos cuentos, la muerte se ha olvidado del padre Fernando y dice de repente, ¡oh! Pobre, este hombre debe tener 130 años y está que se muere de ganas de que yo aparezca pronto. ¿Y por qué se ha olvidado la muerte? Entonces la muerte dice que se ha olvidado porque se ha confundido en ese país de donde tú vienes, ¿no? Dice, han inventado un estado que no es la muerte, pero que tampoco es la vida, el de los desaparecidos, ¿no? Porque tú a un hombre lo sacan de su casa, lo llevan a un cuartel, lo torturan, y al día siguiente tú no lo puedes contar en el número de los vivos ni en el de los muertos. Y cuando van a buscarlo, sus familiares en el cuartel le dirán, no, ese hombre no estuvo aquí, y si estuvo, no estará. ¿No? Entonces, por esta razón la muerte se olvida. Pero la muerte se olvida además, ya en el cuento, porque mientras me habla o le habla al narrador, está sentada sobre una mecedora. Y aparentemente las mecedoras hacen que la gente se olvide. Por ejemplo, yo estoy esperando que eso te haga olvidar de alguna de las cosas que tengas contra mi libro, ¿no? Entonces, solo que esto no es mecedor. Pero se mueve. Se mueve. Sí. Entonces, eso es lo que le ocurre a la muerte. Me lo dijo una tía abuela mía, que cumplía 100 años. Me dijo, Eduardo, a los viejos cuando nos toca irnos, ya nos sentamos así a olvidar y a olvidarnos. Y por esta razón, el narrador, conversando con la muerte,
decide acogerla y ofrecerle la mecedora todo el tiempo que venga, para que por si acaso se olvide de él también. Vamos a hacer acá una primera interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con Eduardo González Viaña. Trivializar es quitar importancia a una cosa o no dársela en absoluto, ¿no? Hay en nuestra época una trivialización del morir, ¿no? Y también una gratuidad, ¿no? Porque muchas muertes son muertes gratuitas, ¿no? O sea, muertes arbitrarias y sin fundamento. Fíjate, la principal ocupación del hombre es matar. Cada 20 segundos un hombre mata a otro hombre. Entonces, a matar a 20 personas, a 200 personas, a 200.000 personas, es un trámite que ahora, con el desarrollo de las armas, etcétera, es un trámite que se hace con una absoluta impunidad emocional, ¿no? Digo esto y recuerdo inmediatamente lo que decía Nicomedes Santa Cruz en su primer poemario publicado por Mejía Vaca en 1960, ¿no? Decía: muerte, si otra muerte hubiera que de ti me libertara, a esa muerte pagara, para que a ti muerte te diera, ¿no? Yo quisiera saber si mi distinguido invitado comparte mi opinión según la cual asistimos a una trivialización del morir, a una gratuidad del morir. Por ejemplo, fíjate tú, en la serie de televisión sale un señor con una superarma, ¿no? Y se baja pues así a 1000 en medio minuto, ¿no? Y eso lo celebran los muchachos y la gente, ¿no? Se entona con esas matanzas colectivas. ¿Qué reflexiones? Es cierto que hay esa tendencia, pero que es propia de una sociedad como esta. Yeah. Una sociedad que trivializa la vida, tiene que trivializar la muerte. Claro. Una sociedad para la cual la vida no es importante, la vida de una persona no tiene sentido, ¿no? La vida de una persona no tiene un destino. Una sociedad como esa es normal que en el otro extremo considere la muerte como más bien un atractivo de la televisión. Entonces, en efecto, nuestros... Oye, pero ¿cómo se distinguiría eso que está diciendo de lo que decían los antiguos mexicanos, ¿no? La muerte no vale nada, ¿no? Y Jorge Negrete ha cantado no sé cuántas rancheras, ¿no? Se distingue es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque dice la muerte no vale nada porque está dando la vida, a la vida. La vida no vale nada. La vida no vale nada, sí. La vida no vale nada. O sea, arriesga la vida en circunstancias en que una persona normal no la arriesgaría. Claro, por demostrar su valentía. Claro, su machismo. Su machismo. Claro. ¿Y por qué no machismo? ¿Qué tiene de malo la palabra machismo? No, porque hay una serie de vocablos. No, en este caso porque vocablos con el sufijo es son pues cantidad, ¿no? Claro. Entonces me refiero a eso, sí. Y no tiene nada que ver ese elogio de la valentía, no tiene nada que ver con la muerte esta que vemos todos los días en la serie de televisión. Es la muerte como esta muerte de la serie de televisión sirve para conmover a una juventud para la cual la vida misma ya no vale la pena de ser vivida, ya no vale la pena de ser vivida con valentía, ¿no? Y entonces hay que darle cierto alimento a una juventud a la que se cría para ser una suerte de chimpancés con celulares. Entonces, yo comparto eso que tú dices, y aquí yo le rindo culto a la muerte. Le rindo culto a la muerte porque es lo que le da sentido a la vida, y porque la una sin la otra no tiene sentido. Y entonces, si tú abres cualquier página de este libro, de cualquiera de mis libros, te encontrarás con una referencia inconsciente a la muerte. En este caso, la muerte es un ícono mexicano, ¿no? Que ha sido creado con el afán de supuestamente apoyar desde
desde la otra vida iba a decir, desde el otro lado, para apoyar desde el otro lado a la gente que cruza la frontera, a los ilegales, a los narcotraficantes, a toda la gente que no es aceptada por la ley. ¿No? Entonces, se la ha creado, es una mujer alta, vestida de rojo, y además que gusta del buen vino, ¿no? Y si tú quieres llamarla, le pones una copa de vino rojo en la noche, en tu mesa de noche, y al día siguiente se realiza lo que tú has deseado. Un amigo italiano con quien estaba esta mañana conversando me dijo que venía de México, que lo habían invitado a una reunión con la Santa Muerte, una de estos rituales de la Santa Muerte, y él sencillamente decidió no ir. Y cuando regresó a su casa se encontró con que su gato había muerto. Esto parece ridículo, pero la Santa Muerte reemplaza a la Virgen de Guadalupe a veces, y se convierte en una suerte de abogada que requerimos, que necesitamos crear, ¿no?, para salvarnos por medios extrarracionales del difícil destino que nos ha tocado, o para llegar a los Estados Unidos supuestamente invisibles, ¿no?, y para hacerle frente a la mayor tecnología del mundo, cuando yo de repente, mexicano o inmigrante ilegal latinoamericano, me encuentro con la gran muralla que separa ahora a los Estados Unidos, y entonces, armado por la Santa Muerte, o por Sarita Colonia, subo la muralla y paso al otro lado. Eso es muerte para mí. Pero fíjate qué curioso. Estoy recordando, hace unas semanas comenté aquí un artículo de Noam Chomsky que se publicó en el diario El Comercio. Y Chomsky comienza su artículo diciendo: voy a hablar del plan global de asesinatos del presidente Obama. Ese plan existe, y entonces desarrolla un artículo muy bien fundado, un artículo fundamental. Pero si hay un presidente que tiene un plan global de asesinatos, entonces hay una especie de contradicción esencial, ¿no?, de gente que falla. No hay civilización, entonces. Bueno, la civilización se entiende como el unirnos para conservar la vida en este planeta, sí, para supervivir. Y entonces ponía, por ejemplo, el caso, ¿no?, de Osama Bin Laden, ¿no?, cómo fue eliminado. Todos vimos pues al presidente con toda su gente ahí, ¿no?, viendo la pantalla del televisor y viendo pues cómo, ¿no? Entonces nosotros pues como Oman hemos sido muy caballerosos, pero mira eso, ¿no? Imagínate, ¿no? Aquí no, ya se acabó, ¿no? Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo porque, pues, de todas maneras estamos pues ante la primera nación del mundo, ¿no? Entonces, si ese es el ejemplo, digamos, de amor a la vida. Bueno, y están todos los juegos cibernéticos, ¿no?, que conducen a eliminar, que es la única manera para algunos de existir. Bueno. ¿No? Los derechos humanos, por ejemplo, son asumidos en algunos países como tonterías, o algunos prelados como cojudeces. Entonces, en esas condiciones es obvio que nosotros tenemos, o yo siento como una necesidad, ¿no?, como escritor, ¿no?, siento como una necesidad la defensa de la vida, la muerte en este caso también, porque forma parte de ella. Pero yo no podría escribir literatura light, literatura ligera, porque jamás lo he hecho. Porque mi única justificación en esta vida es esta, la de escribir. No, pero perdón, yo cuando me he referido a lo light, yo no me refiero a que tu literatura es light, sino que tus personajes son light, a eso me refiero. Porque no podrían ser de otra manera, porque entonces estarían en contradicción con una sociedad y con una civilización que los desmiente, ¿no? O sea que no podemos pedir una consistencia y un peso, digamos, cuando hay pues una banda de forajidos y cuando hay pues muertes así masivas. Entonces, Gracias por la aclaración, porque eso me permite decir exactamente en lo que creo, ¿no? Yo creo en una literatura que está al servicio de los seres humanos, al servicio de la civilización, al servicio de la justicia. No puedo escribir de otra forma, no puedo escribir sobre un crimen que se comete en el ascensor y entonces no puedo hacerlo. Claro. Estoy muy viejo para hacer esas cosas.
creo realmente que en una literatura escrita de esta manera, ¿no? Con el corazón en la mano, con cólera, claro, y con amor. Hace 41 años, en 1972, se exhibió en Lima una película que se titulaba Mata, Drácula, mata. En los anuncios se decía que era una orgía espeluznante de sangre, ¿no? Y que era algo nunca visto. A nadie le pareció, por supuesto, mal o inmoral este despliegue publicitario, ¿no? Pero yo por entonces dirigía la revista científica y de cultura sexual Fasci, ¿no? Y entonces escribí una nota al respecto y dije, bastaría al título de esta película cambiarle, ¿no?, el verbo, ¿no? Y en lugar de decir que mata, Drácula mata, no, copula, Drácula, copula. Y entonces ahí sí iban a despertar, ¿no? Porque la muerte sí es perfectamente tolerada y bienquista y alentada en una sociedad protanática como esta. Pro muerte, no pro vida, pro muerte, ¿no? Pero no es una sociedad erotofílica, no es una sociedad a favor del placer, cuanto más placer, tanto mejor, no. Entonces cayó pues en el absoluto vacío mi propuesta, ¿no? En otra ocasión, poco después, se dio otra película que se llamaba Asustemos a Jessica hasta morir, ¿no? Entonces también yo escribí un articulillo, entonces decía, ¿y por qué en lugar de asustar a Jessica hasta morir, por qué no gozamos con Jessica hasta morir? Pues no, por lo menos ahí hay pues un gozo, una satisfacción, etcétera, ¿no? Pero pobrecita, vamos a asustarla hasta morir, ¿no? Bueno, creo que estas son esas contradicciones que ya tienen varias décadas y acerca de la cual podemos hablar algo después del siguiente corte. Seguimos dialogando con Eduardo González Viaña. El filósofo Julián Marías decía que si tuviera que citar un libro que fuera completamente extemporáneo, ¿no?, es decir, ajeno a la sensibilidad común de nuestro tiempo, no vacilaría en citar una obra del maestro toledano Alejo de Venegas, titulada Agonía del tránsito de la muerte. Es un libro quinientista que se publicó cuando los invasores españoles llegaban en hora mala a esta tierra para expoliarla. Bueno, entonces el maestro Venegas considera los peligros que acechan al moribundo. Es una larga lista de los peligros que acechan, pero para él hay un peligro que es el mayor de los peligros, y es que se quede dormido, ¿no? Y él dice, hay que evitar a todo trance que el que está ya pues próximo a entregar su alma al Señor y todo, se duerma, ¿no? Entonces, claro, yo recordé que Einstein, cuando murió en 1955, murió mientras dormía. Y eso se consideró pues la muerte ideal, ¿no? Fíjate que no sintió nada, ¿no? Se murió durmiendo, ¿no? Bueno, para el maestro Venegas, pues eso era absolutamente inaceptable, ¿no? No, hay que ver cuando viene la muerte, hay que recibirla, y hay que estar con los ojos bien abiertos, y para que estés con los ojos bien abiertos, para que estés bien despierto, dice en su libro, entonces hay que frotar las narices con mostaza molida, ¿no? Con pimienta, luego hay que traer un lechón gruñón y ponerlo bien cerca para que a punta de gruñidos evite pues que se duerma el moribundo, y hay que frotarlo con ruda y con no sé cuántas cosas más para que entre en calor y esté pues vivo, y bueno, y vea pues cómo viene el toro, porque así es, ¿no? Debemos, dice, concebir a la muerte como un toro que se acerca y que nos embiste y que nos coge, pero no hay que perderse todo ese trámite, ¿no? Bueno,
Entonces tiene razón, pues, María, ¿no? Esto es absolutamente ajeno a la sensibilidad de nuestro tiempo, donde estamos, pues, llenos de fármacos, ¿no? De analgésicos, de una serie de trámites para evitar el dolor, para evitar todo lo que concierne al morir, ¿no? El sufrimiento concebido como una necesidad como también. Una necesidad. Que hay un sufrimiento útil, ¿no? Incluso el sufrimiento del amor. Recuerda tú en García Márquez, el amor como el amor en los tiempos del cólera. Claro. Cuando el muchacho sufre, y entonces su madre dice, sufre, hijo, sufre un poquito más, porque después no vas a tener oportunidad para hacerlo. Claro. Claro. Entonces, fíjate tú, que aquí habría que citar, ¿no? Porque ahora estamos completamente en el otro extremo, ¿no? O sea, hemos desoído los consejos del maestro Venegas, que quería que estemos que estemos siempre bien despiertos para ver venir a la muerte en la hora suprema. Pero, como decía el poeta Chocano, eso ahora ya no ocurre. ¿Y saben por qué no ocurre? ¿No? ¿Por qué? Porque nos hemos amariconado. Ese es un término que le gustaba decir a Chocano. Nos hemos amariconado. Entonces, por eso corremos, ¿sí? ¿Qué opina? Bueno, eso me hace recordar cuando tenía 11 años de edad, o tal vez menos, que fui a la biblioteca de Chepén, mi pueblo, y entonces me prohibieron la entrada porque era muy joven, y además me prohibieron la lectura del libro que yo estaba pidiendo, que era la Divina Comedia. Ajá. Entonces mi abuelo, que tenía el libro, me dijo, no te preocupes, vamos a leerlo juntos, ¿no? Y vamos a conocer lo que es la muerte, ¿no? Y junto con mi abuelo, durante 2 años caminamos por los senderos de la muerte. Tal vez eso tiene mucho que ver con todas las cosas que después he escrito. Y entonces, en un momento determinado, mi abuelo me dice, oye, Eduardo, ¿y tú crees que hay algo después de esto? ¿Algo después de esto? Y le dije, bueno, abuelo, pero creo que si alguien puede saberlo, eres tú. Y ese sonrió y me dijo, sí, claro, yo me voy a ir primero. Es lo más estadístico. Entonces me dijo, y si tú quieres, yo te daré una prueba de que hay algo allá, o que no lo hay, ¿no? No te puedo dar ninguna prueba. Entonces toda la vida he estado yo esperando que mi abuelo se acercara y me lo dijera. Creo que en una ocasión, cuando tenía 17 años, lo supe, porque mi abuelo murió por entonces. Y entonces alguien mi padre tenía un fundo de arroz, entonces yo estaba a caballo, recuerdo, y un caporal me dijo, don Eduardito, su abuelo era muy mujerero, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, esa noche, cuando iba yo a leer a las 7 de la noche exactamente, apareció mi abuelo. Y me dijo, con qué mujerero, ¿no? Sí. Tal vez eso ha sido para mí, me ha hecho pensar en que debo escribir la Divina Comedia de nuevo. Y mi novela, el corrido de Dante, tiene que ver con eso. El personaje principal es Dante. Su mujer muerta se llama Beatriz. Y Dante va a viajar por todo Estados Unidos en una vieja van, acompañado por un burro que se llama Virgilio. Entonces, para mí, esto ha sido, además del culto por la muerte que está dentro de mí, ha sido para mí la imagen de la inmigración comparada con la Divina Comedia. Porque el inmigrante, legal o ilegal, camina por en medio de infiernos y purgatorios para entrar en los Estados Unidos en busca de un paraíso que no estamos seguros si existe, ¿no? Esto es lo que se refleja en Hablar con la Santa Muerte. Son 22 relatos que tienen todos que ver con lo mismo, con la misma historia de los hombres que caminan hacia la vida, hacia la muerte, hacia la felicidad, hacia sus sueños. Thomas de Quincy, el famoso opiómano inglés, de regreso a Londres, no encuentra al
droguero o farmacéutico, o como él dice, ¿no?, al ministro inconsciente de placeres celestiales. Y la única explicación en la que quiere creer es que este droguero se ha evaporado. Y Kuentze comenta que esta forma de dejar la vida evaporándose parece haber sido muy conocida en el siglo XVII, pero que era un privilegio de la realeza, y hasta donde él sabe nunca fue concedido este privilegio a los farmacéuticos. Y cita a este propósito a un tal Flatman, que era poeta, que comentando la muerte de Carlos II, ocurrida en 1685, se sorprende de que un miembro de la realeza cometa la plebeyez de morirse. Y dice, un príncipe o un rey no debe rebajarse así, porque los príncipes y los reyes no mueren, se esfuman, desaparecen, se evaporan, pero morirse así a secas es una plebeyada. Bueno, yo recuerdo que por lo menos también en el Tíbet también hay una manera, digamos, de irse que es evaporándose, ¿no? Claro. Pero esto, ¿sabes a qué viene a colación? A un cuento mío. Sí, pero además otra cosa, no sé si recuerdas cuando Anita Fernandini fue alcaldesa de Lima, ¿no? Una de las cosas que se comentaba era el hecho de que una mujer como ella, que tenía tanto dinero, no tuviese automóvil. Y no lo tenía, efectivamente, ¿no? Entonces un día hubieron de preguntarle, señora Anita, ¿pero qué pasa? Pues no, usted no tiene automóvil propio. Efectivamente, pues dijo, no tengo. ¿Pero por qué? Porque todos tienen. Entonces es una manera de, así como es una manera de distinguirse. Entonces yo prefiero, ¿no?, llamar a un coche de lujo de alquiler, ¿no?, un gran remis, ¿no es cierto?, que me va a costar mucho más, por supuesto, pero eso sí no lo hacen todos, pues, ¿no? Entonces hay un distingo que me parece que se puede aplicar a esto mismo, ¿no? Es la manera de distinguirse. ¿Qué opina? Hay en uno de estos relatos un mexicano que ha sido vendedor de autos o algo así en su país y que luego ha tenido que entrar en los Estados Unidos porque el dueño de la policía le exigió que le vendiera o que le regalara prácticamente su negocio. Y entonces, y si no lo iba a acusar de contrabandista, de narcotraficante, cuando el narcotraficante era el dueño de la policía. Pero en fin, él está en los Estados Unidos, busca una forma de vivir y encuentra la de adivino. Entonces se convierte en quiromántico y tiene una ayudante delgada, bonita, ¿no?, a la que todas las tardes, gracias a una varita mágica, la envía hacia la nada y ella desaparece. Entonces, este relato está contado en primera persona y el tipo está diciendo, bueno, que por favor, le está diciendo al traductor, al intérprete, por favor, entiéndame usted, yo quiero que usted explique este asunto a la policía, porque yo no puedo hablar bien el inglés. Entonces le cuenta que en un momento determinado su mujer, entre una señora gorda, inmensa, ¿no?, le llega, irrumpe en el espectáculo y dice, no está bien que el fakir de Guadalajara no haga estos ejercicios con una joven que no es su esposa. Yo quiero venir acá para que él me transforme y me envíe hacia la nada. El fakir de Guadalajara, en fin, hace los pases y su mujer desaparece, ¿no?, lo cual es un gran éxito porque era inmensa. Ahora, el problema está en que hasta el final la señora no vuelve. Entonces el fakir de Guadalajara está tratando de explicarle al público y está tratando de explicarle al intérprete para que se lo explique a la policía que él no tiene ni arte ni parte, que todo ha sido un problema de los astros. Una última interrupción y ya regresaremos. Bien, esta es la parte final de un diálogo muy interesante con Eduardo González Viaña.
Fíjate, Eduardo, yo antes creía que el hombre había descubierto las armas. Pero después, leyendo a Robert Ardrey, me enteré de que había sido al revés. Las armas descubrieron al hombre. Es decir, revelaron lo que realmente es, un asesino potencial. Y esto además tiene un antecedente filogenético muy importante. Cuando nos bajamos de los árboles y comenzamos bípedos ya a deambular por la sabana africana, tuvimos libres las extremidades superiores. Entonces, ante un peligro o ante una fiera que se acercaba, cogimos el primer proyectil, que fue sin duda una piedra, o agarramos un palo o una masa, pues. Entonces, desde la masa y la cachiporra del cavernícola a la bomba atómica, hay toda una trayectoria de desinhibición. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos una extensión importantísima, pues, ¿no? O sea, nuestra prótesis esencial es el arma. Yo he dicho que tú no puedes ahora concebir a un ser humano que no sea protético, es decir, que no tenga una extensión, y la principal extensión que tiene es el arma, particularmente el arma de fuego, pero en general las armas, ¿no? Esta es, ¿no? La base de la supremacía del ser humano sobre los otros animales. Si el ser humano no se hubiera erguido, que es una posición además anatómicamente bien fregada también, ¿no? Y si no hubiera tenido esta libertad de las extremidades superiores, y por lo tanto, si no hubiera podido agarrar una piedra o un palo como primera arma, se hubiera extinguido. Porque nosotros, pues, como especie animal, pues, sin armas, hay pues especies más fuertes, entonces nos hubiéramos extinguido pues rápidamente, ¿no? Entonces sacó provecho de esa realidad, digamos, biológica y filogenética, ¿no? Entonces, ahora no se puede concebir a un ser humano que no sea, por lo menos en el que estoy pensando yo, que no sea urbícola y un ser humano armado. Porque el ser humano, digamos, de la ruralia, del campo, generalmente no es un ser armado, ¿no? Y es menos matador, menos asesino que el ser armado, que el hombre armado de la ciudad, ¿no? Entonces quizás a ver si tú estás de acuerdo, porque esta es una realidad irreversible. Podemos lamentarla, pero es irreversible. No puedes concebir ahora a un ser humano sin armas. No. Ya cuando hablan de esos rollos que se mandan sobre el pacifismo y todo, no, pero están las armas. Ya no puede vivir sin armas. ¿Qué opinan? Esto me hace recordar la teología de los pueblos mayas, en la que hay una rebelión de las cosas. Y las cosas, en un momento determinado, las tazas, las cucharas, en fin, los palos con que comen, se sienten fastidiadas del hombre y son capaces de vencerlo. Entonces, ese hombre, el hombre de esa creación, desaparece, porque las cosas logran vencerlo. En efecto, las cosas, el arma misma, tiene ese sentido, ¿no? Una extensión del brazo. Aunque un perrito, si no hubiera eso, pues seríamos esclavos de los perros. ¿No? Correríamos, en fin, para que los perros, para divertir a los niños perros. Pero porque los perros no tienen esa facilidad con las manos, y entonces pero por eso decía, pues, creo que fue Bradbury el que decía, se mueven la cola, pues. Claro, pero decía, se lamen la pata que les pica. ¿Cómo serán, no tienen la otra mano para ¿cómo serán las grandes corporaciones ya en lo futuro inmediato? Las grandes empresas tendrán solamente dos cosas. Tú sabes eso, ¿no? Un hombre y un perro. Y entonces uno dice, bueno, ¿y el hombre para qué? Para que le dé de comer al perro. ¿Y el perro para qué? Para no dejar que el hombre se acerque a las máquinas. Muy bueno, ¿no? Continúe. Claro. Eso es lo que siento que el hombre, o que el hombre, si no hubiera sido
propietario, ¿no? Manetario, ¿no? de una extensión, no habría sido sino, repito, ¿no? Un encantador y simpatiquísimo animalito corriendo en pos de su amo, el perro. Y yo creo además, creo que Borges es el que dice que hay una pistola que está buscando la mano afanosa, que algún día va a disparar, ¿no? En uno de estos cuentos hay una carta que no se sabe quién la ha escrito, pero esa carta es la que va a inaugurar una historia de amor, ¿no? Por años, por décadas, esa carta ha estado en la mesa de noche de una casa familiar. Nadie lo sabe, pero esa carta está buscando a sus personajes, porque es una carta de amor, ¿no? Y está buscando a sus personajes. Sí, es verdad, esa carta como esa arma tienen que ver con el hombre. Pero también puede ser que en un momento determinado, vuelvo a la teología... O sea, ¿tú concibes a un hombre sin armas? No, tal. Creo que el hombre es hombre porque tiene arma. Claro, por eso. Claro, y entonces, pero temo sinceramente que las armas, ¿no? Cuando ya se convierta en el periodo de robotización, las armas pueden esclavizar al hombre. Pueden, en estos mismos momentos, a través de la cibernética, en fin, ya se está viendo pero ya un dominio. Las máquinas ya lo están esclavizando. Ya somos adictos. Ya somos adictos a esa pantalla, a la pantalla de la computadora. Yo estoy frente a la computadora más tiempo del que antes dedicaba a los libros. Perdón, la era digital introdujo 4 ismos. Y que me parece que esos 4 son irreversibles, ¿eh? El inmediatismo, el fragmentarismo, el superficialismo y el facilismo. Entonces tú aprietas un botón acá, haces tal cosa. Aprietas otra cosa acá, haces tal otra. Tocas, soplas. Bueno. Entonces, llega un momento determinado, vamos a apretar un botón y va a desaparecer la civilización. Por eso, pues, eso es sencillamente lo que está ocurriendo. Claro. Pero eso no es propio de un hombre inteligente, ¿no? Entonces, ¿para qué tenemos esto que se llama inteligencia superior, ¿no? Hemos creado nuestros instrumentos, hemos creado nuestra propia muerte. Pero estamos creando la desaparición, si es que no nos sobreponemos, porque no quiero dar una conclusión pesimista, si es que no nos sobreponemos y descubrimos los valores humanos, redescubrimos permanentemente que, por ejemplo, la maldad es mezquina y que el amor, la lucha por la justicia, en fin, son las únicas motivos para vivir dignamente, aunque te maten por hacerlo, ¿no? Pero Eduardo, yo recuerdo que me sirvió de mucho haber leído el libro de Menninger, El hombre contra sí mismo. Y él dice, con fundamento, que la mitad de la destrucción humana es autodestrucción. Somos la única especie que se autodestruye. Eso no ocurre. Claro, entonces, las únicas especies animales que hacen la guerra son las hormigas y los hombres. Sí. Así de miserables, ¿no? Sí, pero en este caso la guerra. Nos autodestruimos. No solamente destruimos a los demás, sino que nos destruimos. Entonces eso no tiene un buen pronóstico, nunca. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, pero yo tengo confianza, tengo la seguridad más que la confianza. ¿Pero de que no crees que es un wishful thinking? Puede ser, sí, ¿no? Pero puedo vivir pensando en ese wishful. Ajá. Claro, puedo vivir y podemos vivir pensando en eso y podemos superar este momento, aunque parezca todo eso imposible, pero tenemos que redescubrir, por ejemplo, un día en que están lanzando un nuevo iPad, descubrir otra cosa, por ejemplo, la bondad, descubrir cosas o redescubrir que la bondad, que el amor, que la justicia social, en fin, son hermosos y vale la pena vivirlos, aunque para eso lo maten a un hombre como Allende o el Che Guevara, no importa. Porque yo recuerdo que don Pío Baroja, que era, como dice Borges, un profesional del malhumorismo, ¿no? Decía, el hombre está 1 milímetro por encima del mono y muchas veces 1 centímetro por debajo del cerdo.
De modo que no hay que equivocarse. Y por eso a mí, decía Baroja, si hay algo que me asombra absolutamente, es lo que acaba de decir, la bondad. Porque eso sí me parece asombroso en un hombre que puede estar al nivel del cerdo o en el mejor de los casos como los monos, ¿no? Claro, pero entonces el cerdo basa su existencia en sus dientes. El cerdo muerde. El hombre tiene sus manos, que pueden servir para agarrar el arma o para hacer el bien. Bien, me están indicando que ya el tiempo se ha vencido. Nuestro más sincero agradecimiento a Eduardo González Viaña por su valiosa colaboración en este programa, y con ustedes será hasta el programa siguiente.